página 53, párrafo 462, dice el reverendo William Branham, esto fue en el año 61, dice, así dice, yo les voy a decir, o yo les voy a enseñar qué es el rechazar mi mensaje. ¿Qué asentó dentro? Guerra, escasez, hambre. Vean, guerras, escasez, hambre y todos esos problemas es señal de juicio. Así y juicio por haber rechazado el mensaje de Dios, de la edad que le correspondió a ese tiempo o a ese pueblo. Dice así, dice el Espíritu Santo, pongan cuidado a lo que viene, pongan cuidado a lo que va a seguir. Allá hubo una escasez, aquí habrá una escasez, o puede ser que no de pan, o puede ser que no por pan, pero por escuchar la palabra de Dios y su verdad. Cuando Dios manda adelante un mensaje y le dice a la gente y ellos no lo reciben, entonces Él retira a su siervo y manda sus plagas, escasez, muerte, hablando espiritualmente, físicamente también. O sea, cubre la parte espiritual y la parte física también. Ustedes esperen una depresión. Y por ahí se está acercando. Y vamos a dejar eso quietecito ahí. Estamos en un tiempo pero que muy importante. El comercio se está deteniendo porque el que tiene algún dinerito no va a estar comprando cosas porque después no sabe cómo va a conseguir más dinero o no sabe si después puede conseguir dinero. Y la gente pues han estado guardando dinero y no malgastando, comprando cosas que no son necesarias. Si uno compra lo que es necesario, uno no gasta tanto. Siempre cuando uno gasta mucho o demás, es porque compra cosas que no son necesarias o que no son de primera necesidad. En la obra de Dios queremos tener lo que Dios dijo que habrá en el tiempo final. Y lo fue mostrado al reverendo William Branham y él lo vio. Una carpa catedral gigante en donde la tercera etapa, que es el séptimo sello, estará manifestándose y ahí es que culminará la obra de Cristo en y con su iglesia. Después de ahí no hay otra cosa sino el rapto, la cena de la boda del Cordero y así por el estilo. Después de ahí, porque ahí será la parte culminante del avivamiento final de la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso estarán ahí los ministerios de Moisés y de Elías. El reverendo William Branham dice que los grandes milagros y maravillas internacionales son para Moisés y Elías. Y eso fue lo que estuvo siendo visto allí. Grandes milagros y maravillas. O sea que todo eso corresponde al quinto Elías
y segundo Moisés, siendo operado todo por Cristo, el ángel del pacto. Por lo tanto, Cristo estará allí, Cristo el ángel del pacto, estará el ministerio de Elías y estará el ministerio de Moisés. Y todo eso estará cumpliendo lo que fue visto en el monte de la transfiguración. Moisés, Elías, Moisés y Jesús. Allí fue visto todo lo que sería manifestado en el día postrero. Y así será que Dios estremecerá por última vez esta humanidad y se llevará a su iglesia novia. O sea que la parte culminante de la obra de Dios se está preparando. Y como ya sabemos que todo va a culminar en una carpa catedral gigante, pues trabajamos en esa parte del programa divino. Y aparecemos como colaboradores de Dios. Él dijo, Él mostró lo que va a hacer o dónde lo va a hacer en una carpa catedral, y alguien tiene que trabajar y ser colaborador con Dios para que sea hecha una realidad la carpa catedral. Y yo creo que estamos un poquito atrasados, Miguel, porque ya la apertura económica está por ahí. Y queremos pues tener todo sin deuda, porque una apertura total, una depresión total, da mucho trabajo para conseguir dinero. Aún para conseguir trabajo y ganar dinero es difícil. Surge mucho desempleo y por consiguiente muchos problemas económicos, de salud, hambre, hambrunas y cosas así surgen cuando vienen estas depresiones. Por el 29 fue que hubo una, ¿verdad, Miguel? Por ahí, y esto, según dicen, como que va a ser peor que aquella. Y dicen que en guerra avisada no muere gente. Tenemos que saber estas cosas y evitar las deudas, y nosotros pues luchar para que el lugar, tengamos ese lugar listo y sin deudas. Queremos que no haya deudas, queremos respaldar a ese proyecto de Puerto Rico que vemos que tiene fundamento bíblico y que está acorde con lo que fue visto por el reverendo William Branham. O sea que no estamos trabajando en algo que estamos inventando, sino algo que ya fue visto y tiene que ser materializado, y por consiguiente tiene que haber personas que lo crean y trabajen en pro de ese proyecto. O sea, personas que por la fe conquisten esa promesa, conquisten esas promesas que fueron hechas, así como conquistaron por la fe las promesas que fueron hechas para cada edad y para el tiempo de los profetas. Muchos por la fe conquistaron promesas y nosotros también hemos conquistado muchas y conquistaremos las que faltan ser conquistadas. Que no se nos escape ninguna. Así es que Miguel chequea las promesas, todas las que hay para nuestro tiempo, y vamos a vigilar que no se nos vaya a escapar ni una promesa. Estaremos creyéndolas para que se materialicen, creyéndolas y trabajando para que se hagan una realidad. Y ahora miren, habrá otro avivamiento. Miren el avivamiento. Dice que será, Elías dice, recorreremos esta senda otra vez. Y cuando la recorre por segunda vez, la recorre con Elías, con Moisés. O sea que es bajo el ministerio de Moisés y Elías que el avivamiento del día postrero lo llevará a cabo
Cristo, el ángel del pacto, operando esos ministerios. Y es para una nueva edad, la edad de la piedra angular, porque ya el avivamiento de la séptima edad ya pasó, ya se llevó a cabo y fue glorioso, pero ya pasó, ya es historia. Y ahora es en una nueva dispensación que se lleva a cabo el avivamiento del día postrero, en una nueva edad, una edad eterna, la edad de la piedra angular. Es ahí donde será cumplida la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que vivimos. Que Dios les bendiga y les guarde, y adelante, firmes y trabajando en pro de todas las promesas para que se hagan una realidad. Aprecio y agradezco mucho todo lo que están haciendo por Puerto Rico en ese proyecto que se está llevando a cabo allá en esos terrenos que están siendo adquiridos y esa gran carpa que han mandado a construir. Esperamos que la gloria de Dios sea manifestada y vista allí, pues Dios ha prometido que en una carpa catedral gigante va a manifestarse, y tiene que ser con el pueblo correspondiente a la edad, correspondiente a nuestro tiempo. Aunque parezca sencillo lo que es hablado en cada tiempo de parte de Dios, aunque parezca sencillo, pues eso es el mensaje que Él da a conocer, y eso es lo que conocen, y lo que conocen o saben los mensajeros, eso es lo que hablan para su edad. Para nuestro tiempo sería el tiempo en que más conoceríamos, y por consiguiente en que más se hablarían cosas que en otras edades no se podían hablar, abriéndolas, dando a conocer lo que significaban, porque no se sabía. Pero en nuestro tiempo Dios ha estado abriendo todas estas cosas, y por consiguiente las hemos estado conociendo. Y lo que sabemos, lo que conocemos, pues eso es lo que hablamos. Lo que sabemos, hablamos, dijo Jesucristo, nuestro Salvador. Que Dios les bendiga y les guarde, y ya dejo nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín con ustedes. Mientras él llega, les agradezco a todos los que están haciendo por Puerto Rico en este proyecto de la carpa catedral y sus terrenos que están siendo adquiridos para la gloria de Dios. Y hablamos de esto porque lo que sabemos hablamos. Está prometido que habrá una carpa catedral gigante y que Dios va a estar obrando, manifestando su gloria, y por cuanto sabemos esas cosas, las hablamos y trabajamos en pro de ese proyecto divino, porque la iglesia del Señor Jesucristo llegará a la parte culminante, la cual será en una carpa catedral, en donde estará la manifestación de la columna de fuego. Vean, quizás se le desapareció, se le perdió la columna de fuego en su trayectoria de edad en edad. A los que se quedaron en una edad se le perdió la columna de fuego, pero se había ido para otra edad. Y ahora, después de la séptima edad, se le perdió la columna de fuego a muchas personas, pero es que se subió para la edad de la piedra angular. Y luego, la columna de fuego la vio el reverendo William Branham, que se posó sobre un cuartito pequeño que estaba en una carpa catedral gigante, y de allí estaba obrando la columna de fuego, donde entraban la gente enfermas
con problemas físicos del cuerpo físico y salían muy bien. Era una obra de la columna de fuego de Cristo, el ángel del pacto. Y él no hace nada sino a través del ser humano. Por lo tanto, tenía a alguien allí. Y el reverendo William Branham vio que estaba sucediendo todo esto y le fue dicho que allí sería la tercera etapa, que eso sería la tercera etapa. Por lo tanto, trabajamos en pro de que aparezca el lugar donde la tercera etapa está prometida, que va a estar manifestada en toda su plenitud. Y sabemos que sería en un idioma desconocido para el séptimo ángel mensajero, por lo tanto no sería inglés. Queda descartado el inglés. Y tiene que ser del occidente, porque él dice Elías, habrá otro avivamiento, porque el siguiente tiene que surgir otra edad, tiene que ser entonces una edad eterna. Vendrá otro tiempo, otro avivamiento, dice, del occidente, por lo tanto tiene que ser del occidente, el continente americano, y ya no puede ser Norteamérica, lo que queda es la América Latina y el Caribe. Del occidente vendrá un jinete, y ahora Elías dice que vendrá un jinete. El otro jinete es Moisés. Recorreremos esta senda una vez más. Elías recorre el camino ministerial con Moisés. Vean dónde se crió Moisés, al occidente de Israel, allá en Egipto se crió. O sea, suroeste diríamos, tirando un poco para el sur. Dice el reverendo William Branham, recorreremos esta senda, o sea, el ministerio, camino ministerial, otra vez, o sea, una vez más. Y el que opera ministerios es el Espíritu Santo, Cristo, el ángel del pacto. Por lo tanto, estará Cristo, el ángel del pacto, operando los ministerios de Moisés y de Elías en el día postrero. Todo eso va a tener su parte culminante en el cumplimiento de la visión de la carpa. Por lo cual habrá un pueblo y un mensajero que estarán trabajando para que surja esa carpa catedral. Habrá un grupo de ministros junto a ese mensaje, trabajando en ese proyecto juntamente con sus congregaciones. Así es que trabajemos brazo a brazo todos para que por la fe conquistemos esa promesa, como dice San Pablo en Hebreos capítulo 11, que imitemos a aquellos que por la fe conquistaron promesas. Y esa es una promesa divina. Por lo tanto, por la fe tenemos que conquistarla. Conquistar por la fe, trabajando, teniendo la revelación, teniendo la fe de lo que Dios ha prometido, creyendo lo que Dios prometió. Trabajamos en ese proyecto porque lo creemos. Cualquiera puede decir, pero no puede eso ser una visión que se va a cumplir en lo espiritual. Pues así ellos, otros lo creen, pues así trabajan. Pero lo creemos, y si es en lo espiritual también, creemos la parte espiritual y la parte física. Por lo tanto, continuaremos trabajando en ese proyecto hasta que se haga una realidad y veamos todo lo que fue visto, lo veamos siendo una realidad en este tiempo final.
Ahí estarán las grandes bendiciones de Dios, el poder de Dios en toda su plenitud. Y eso será la visita o venida y presencia del Señor en toda su plenitud a su templo espiritual, al lugar santísimo de su templo, para colocarse en medio de los dos olivos, en medio de los dos querubines, uno a cada lado. Por lo tanto, trabajemos en ese proyecto, brazo a brazo, para que pronto lo veamos hecho una realidad. Agradezco mucho todo lo que han hecho, lo que están haciendo y lo que continuarán haciendo. En estos días, pues Puerto Rico necesita un buen empujón para completar la segunda parte del pronto pago del terreno que ahora en estos días ha estado adquiriendo, y también para los pagos de la carpa catedral que mandó a construir, y también los pagos mensuales que se están haciendo del otro terreno. Cuando hay un edificio muy grande, hay que saber que se necesita terreno para estacionamiento y para las personas caminar también, y de seguro para tener alguna cafetería o restaurante, porque la gente come y no se les va a decir que se vayan a otra ciudad a buscar comida, sino que también es bueno tener un lugar para que puedan comprar sus alimentos. Y en esos días pues también pues habrá otras necesidades, y esperamos pues que haya suficiente de todo para afrontar todas las necesidades. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde y les use grandemente en ese proyecto también en este tiempo final, del cual algunas veces yo pienso como que comenzamos muy tarde, porque ya tenemos encima una apretura económica y el dinero pues se aguanta un poco, pero esperamos que Dios supla y Dios use a todos los ministros y a todos los hermanos para completar lo que falta de este proyecto. Y ahora ha estado siendo construido un nuevo templo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, para morada de Dios en el Espíritu Santo en medio de su iglesia. De edad en edad ha estado en medio de su iglesia manifestado a través del ángel mensajero correspondiente a cada edad, y ha estado llamando y juntando sus escogidos de cada edad y produciendo en estas personas el nuevo nacimiento. Y así han sido llamadas, juntadas y selladas con el sello del Dios vivo, que es el Espíritu Santo. Y ahora todo eso ocurrió en el lugar santo durante la dispensación de la gracia. La parte del lugar del atrio, eso corresponde de Adán a Cristo, del tiempo de Adán al tiempo de Cristo, y luego de Cristo al tiempo del séptimo ángel mensajero corresponde el lugar santo, y después de eso el lugar santísimo, que es el lugar a donde Dios nos ha llamado para formar parte del lugar santísimo de su templo espiritual, como piedras vivas siendo colocadas por el Espíritu Santo, que es el albañil perfecto que está construyendo ese templo, usando instrumentos humanos de edad en edad y ahora en nuestra edad, y colocando piedras vivas, seres humanos en ese templo para formar la parte correspondiente al tiempo que nos toca vivir, como hizo en edades pasadas. Y ahora, de un momento a otro, se completará ese templo y todas las labores de ese templo, que no es solamente colocar piedras, sino también preparar todo y acondicionarlo en la forma que tiene que estar colocado
colocada el arca del pacto, con la cubierta que es el propiciatorio, con los querubines de oro. Todo eso es tipo y figura de lo que estaría en la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, así como lo que estuvo en el lugar santo se materializaría en la iglesia durante las 7 etapas de la iglesia. Y ahora miren todo lo que corresponde a nuestro tiempo, lo cual tiene que materializarse, tiene que estar ahí para el Señor, al terminar de llamar y juntar sus escogidos de su iglesia, luego venir a su iglesia, a su templo, con el título de propiedad, venir a su iglesia en esa visitación final en toda su plenitud para manifestar su gloria. Entrar a su iglesia como entró al tabernáculo que construyó Moisés y como entró al templo que construyó el rey Salomón. La iglesia del Señor Jesucristo es el templo más glorioso que el templo que construyó el profeta Moisés en el desierto y que el tabernáculo que construyó o templo que construyó el rey Salomón. Porque el que está construyendo Cristo por medio de su Espíritu Santo es un templo humano, un templo con seres humanos formado por los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, para Dios morar en su iglesia en toda su plenitud. Por eso Él va a transformar a los escogidos que estarán en su iglesia y estarán vivos en el día postrero cuando resucite a los muertos creyentes en Él. Y entonces Dios estará en toda su plenitud en su iglesia y ahí tendremos la plena manifestación de Dios en su iglesia. Para lo cual, conforme a lo que fue esto, habrá en la parte culminante de la iglesia en su trayectoria, habrá una carpa catedral gigante que aparecerá en la parte de la vida diaria de la iglesia, lo cual será la materialización de una visión que le fue dada al reverendo William Branham, en donde él vio lo que estaría sucediendo en la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia novia del Señor, al tiempo final o al final del tiempo de la iglesia aquí en la tierra. Esa etapa que viene será la que impactará a la iglesia plenamente y en donde recibirá la fe para ser transformados los escogidos y los muertos en Cristo para ser resucitados en cuerpos eternos, y en donde el poder de Dios estará manifestado tan grandemente que grandes maravillas, prodigios y milagros se llevarán a cabo, porque Dios estará en la columna de fuego en el lugar santísimo de su templo espiritual, y a cada lado estarán los ministerios de Moisés y de Elías. De medio de los ministerios de Moisés y de Elías será que la manifestación de Dios estará siendo hecha en el día postrero. Y estará hablando de medio de los 2 ungidos, 2 olivos, que estarán en el día postrero en medio de la iglesia de Jesucristo en la etapa del lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular. De en medio de esos ministerios es que se verán los grandes milagros, las grandes maravillas, porque de en medio de esos ministerios es que estará Cristo en Espíritu Santo manifestado en toda su plenitud. Por lo tanto, estamos llegando a ese momento glorioso por el cual estamos viendo ese movimiento de una carpa catedral que está siendo construida. O sea que eso tiene, la construcción de ese lugar tiene sentido bíblico, sentido profético. Porque si no tuviera un sentido profético para ser cumplido, entonces no estaríamos trabajando en ese proyecto. Porque con el local que se tiene allá es suficiente para las personas que están asistiendo allá.
Pero hay una visión que tiene la iglesia del Señor Jesucristo, y es que todo culminará en una catedral gigante en donde estará la manifestación plena del poder de Dios. Y por consiguiente hay que trabajar en ese proyecto, porque la iglesia es la ayuda idónea del Señor Jesucristo y le corresponde hacer el trabajo que le ha sido encomendado. Dios obró por medio de Cristo, en quien colocó toda su plenitud. Y ahora Cristo está obrando por medio de su iglesia y continuará obrando. O sea que todas las cosas que Cristo hará será por medio de su iglesia. Ahí por consiguiente tienen que estar los ministerios correspondientes al día posterior. La iglesia tiene la bendición de la primogenitura y por eso tantas bendiciones prometidas para la iglesia. Es para mí un privilegio grande vivir en este tiempo en donde la culminación de la obra de Dios entre los gentiles, de la obra de Dios con su iglesia, ya la estamos visualizando. Porque están las profecías bíblicas dadas por los diferentes profetas hasta el séptimo ángel mensajero. Y si alguna otra cosa falta, pues la recibiremos. Será hablado en nuestra edad, en este tiempo final. Por lo tanto, adelante trabajando en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estamos trabajando con y para el personaje más importante, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el centro de nuestra vida, Él es el centro de nuestra fe y de nuestra esperanza, y Él es el centro de nuestro trabajo también. Aprecio mucho y agradezco todo lo que han estado haciendo, están haciendo y continuarán haciendo por Puerto Rico y este proyecto que allí se está llevando a cabo. Yo también estoy brazo a brazo con Puerto Rico en ese proyecto, respaldándolo en todo. Y el reverendo Miguel Bermúdez Marín está trabajando en ese proyecto grandemente, no solamente con ustedes aquí, sino en todas las naciones. Por lo tanto, tiene una labor muy grande que está llevando a cabo. Y espero que Cristo le recompense grandemente en su reino y en ese glorioso reino milenial tenga una posición bien importante con Cristo en su reino. Y ahora, y ustedes también, los cuales junto a Miguel han estado trabajando grandemente en la obra del Señor. Hemos pasado y hemos caminado muchos años juntos y hemos estado brazo a brazo y hombro a hombro, todos en las buenas y en las malas. Y continuaremos así, brazo a brazo, en todas las labores de la obra del Señor. Cuando estemos transformados, ya de ahí en adelante, ya todos serán las buenas. Y cuando estemos en la senda de la voz del Cordero, ahí hay muchas cosas buenas para mí. ¿Y para quién más? Para ustedes también. Y cuando estemos en el reino milenial de Cristo, también hay muchas cosas buenas para nosotros. Yo siempre he dicho que la etapa de la iglesia que recibirá los galardones más grandes, más importantes, será la edad de la piedra angular. Y eso lo vamos a comprender cuando estemos allí. Así es que Dios les bendiga y les guarde, y adelante trabajando en la obra del Señor siempre, sabiendo que todo lo que hacemos aquí en el reino de Cristo será recompensado. Y allá, cuando estemos allá, lo único que podremos decir es: y yo no sabía que iba a ser tan grande. Escuché y sabía que iba a ser grande la bendición acá, pero no sabía que era tan grande como la que estoy viendo. Yo hubiera trabajado más
y la bendición sería mayor, pero trabajó hasta donde trabajó. ¿Quiere una bendición mayor, un galardón mayor? Pues trabaje más, porque Él pagará a cada uno según sea que su obra. O sea que tiene que trabajar para la parte de los galardones. La vida eterna no es por lo que haya trabajado, es por la fe en Cristo. Pero los galardones es por lo que haya trabajado. Así es que Dios les bendiga y les guarde y les continúe usando grandemente en su obra en este tiempo final. Aprecio y agradezco todo lo que ustedes están haciendo por este proyecto de Puerto Rico, de los terrenos y la construcción de la carpa catedral que se tendrá en Puerto Rico. Todo basado sobre las promesas de Dios correspondientes a este tiempo final, tiempo para el cual tenemos la promesa de que en algún lugar en medio del cristianismo aparecerá una carpa catedral gigante en donde estará la columna de fuego obrando dentro de un cuarto pequeño de madera, y allí estará el ministerio del día postrero siendo manifestado, y en donde habrá grandes maravillas y señales siendo realizadas por la columna de fuego. Allí estará el ángel que acompañaba al reverendo William Branham, y habrá grandes cosas aconteciendo. En algún lugar tiene que aparecer, y por consiguiente tiene que aparecer en una edad. Ya no puede ser en la primera edad, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la sexta, ni en la séptima tampoco, ni en la brecha que hubo entre la séptima y la edad de la piedra angular. Tiene que ser en la edad de la piedra angular. Si se hubiera llevado a cabo en la primera edad, entonces San Pablo, el mensajero, era la persona que tenía que estar con su grupo trabajando en pro de ese proyecto divino. Él hacía carpas, pero la gran carpa catedral no era para aquel tiempo. Ven, él la hubiera hecho, pero no era para su tiempo. Así han transcurrido todas estas etapas o edades de la iglesia, y no fue para ninguna de esas edades, aunque en diferentes edades se usaron carpas para llevar a cabo actividades muy grandes. El reverendo William Branham usó carpas en diferentes países, en Norteamérica y otros países, para llevar a cabo sus actividades evangelísticas, donde la gloria de Dios estuvo manifestada, donde el ángel que le acompañaba estuvo con él y donde la columna de fuego estuvo presente. Pero ahora nos habla el reverendo William Branham de una visión que le dio el ángel que lo acompañaba, en donde una carpa catedral grande, gigante, se construiría y estaría en funcionamiento. Y parecía una carpa y parecía también un edificio, una catedral, un auditorio. O sea que tenía características de carpa y características de una catedral. Por consiguiente, no era como una carpa de las que él usaba, en donde se colocan madera, palos a los lados, con sogas por los lados. Era un estilo diferente. Y él vio un cuarto pequeño de carpa gigante, un cuarto o una oficina, se ve pequeñita. Dice que era de unos 12 pies de ancho por unos 20 de anchos, según el cálculo que él hizo. Y aún siendo en un lugar tan grande, entonces se ve aún más pequeño el lugar. Por lo tanto, este lugar estaba también
Si él estaba mirando desde el púlpito hacia la congregación, estaba a la mano derecha. Si él estaba en la congregación mirando hacia el púlpito, estaba a la mano izquierda. Y ahora vean, es algo muy importante porque en el programa divino Dios ha estado construyendo un templo espiritual para ser dedicado a Dios, para morada de Dios en el Espíritu Santo, en ese templo compuesto por seres humanos. Por lo tanto, esas personas también son templo de Dios, en donde mora el Espíritu de Dios. Y esos son los que forman el cuerpo místico de Cristo, el templo espiritual de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Y por consiguiente, en el día postrero es la iglesia del Señor Jesucristo donde estará la manifestación de la plenitud de Dios, en donde ocurrirá el recogido de los escogidos del día postrero que completarán la iglesia, y también donde habrá personas del día postrero en medio de la raza humana, donde estarán las personas que serán transformadas, recibirán el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al de Jesucristo. Y también recibirán a los muertos en Cristo, que resucitarán en cuerpos eternos y glorificados. Y esas personas que estarán vivas y serán transformadas le darán la bienvenida a los que vendrán de la sexta dimensión, a los creyentes de edades pasadas. Cuando los veamos regresar en cuerpos glorificados, entonces seremos transformados. O sea que la resurrección ocurre primero y luego la transformación de los vivos en Cristo. Eso es lo que dice Pablo, el orden que establece Pablo, que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Y ahora, por ahí no es el tema, pero tiene que ver con el tiempo nuestro y con el tema de Dios en el programa divino para nuestro tiempo. En algún lugar aparecerá esa carta y queremos trabajar para que surja esa carta. Tiene que ser correspondiente con un pueblo correspondiente a una nueva edad. No puede ser un pueblo que esté en una edad luterana o wesleyana o pentecostal. Tiene que ser con un pueblo que esté en la edad de la piedra angular. No puede ser con otro pueblo. Y tiene que haber ahí un mensajero correspondiente a esa edad, porque no hay edad sin mensajero ni mensajero sin edad, y no hay edad sin mensaje y no hay mensaje sin mensajero, y no hay mensajero sin pueblo, y no hay pueblo sin mensajero. Y ahora tenemos que identificar la edad, el mensaje, el pueblo y el mensajero, y el territorio donde esté cumpliéndose esa edad. Si fuera en el tiempo de Lutero, sería en Alemania, o sea, correspondía a Europa. Si fuera en el tiempo de Pablo, en Asia Menor, y San Pablo sería el mensajero. Si fuera en la primera edad, si fuera en la sexta edad, sería en Inglaterra, y su mensajero sería Wesley, y con él estaríamos trabajando brazo a brazo para que surgiera la carpa catedral que está prometida. Y si fuera en la séptima edad, estaríamos brazo a brazo trabajando con el reverendo William Branham, y estaría todavía en la tierra, porque no podía irse sin que se cumpliera la visión de la carpa. Él siempre creyó que él tenía que ver con esa visión de la carpa,
y trató de hacer la realidad, pero no era para su tiempo. Si hubiera sido para su tiempo, estaríamos brazo a brazo con Él, y Él estaría con nosotros todavía, y sería con el pueblo norteamericano. Así es que podemos ver que cada edad tiene su tiempo, tiene su mensaje, tiene su mensajero, tiene su pueblo y tiene su territorio. El Espíritu Santo ha viajado del este de allá de la tierra de Israel a Asia Menor, de Asia Menor a Europa, donde cumplió 5 etapas o 5 edades con 5 mensajeros, y de Europa viajó a Norteamérica, donde cumplió la 7ª edad de la iglesia, la edad pentecostal, y en donde tuvo un mensajero, el reverendo William Branham, y donde tuvo un pueblo y un territorio. Y ahora, por cuanto es en el oeste o el occidente la manifestación de Dios, entonces tiene que haber una parte del continente americano donde se cumpla la visión de la carpa, donde esté el pueblo que estará trabajando brazo a brazo con ese proyecto, y donde esté el pueblo que le dará la bienvenida a los muertos en Cristo que van a resucitar. Y en ese territorio estará cumpliéndose la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Por lo tanto, los de las demás edades no pueden ser perfeccionados sin los que corresponden a la edad de la piedra angular, porque la edad de la piedra angular, que es la edad perfecta de la iglesia, será que la iglesia llegará a su perfección, y cada creyente en Cristo llegará a su perfección, obteniendo la perfección física también, que será obteniendo el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Dice que Cristo aparecía a sus discípulos durante un lapso de tiempo de 40 días. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1 en adelante, 1 al 9. O sea, en diferentes ocasiones, durante un lapso de 40 días. No quiere decir que los 40 días estuvo apareciendo a sus discípulos, sino que durante ese lapso de tiempo de 40 días apareció en diferentes ocasiones a sus discípulos. Y ahora eso mismo se va a repetir. De 30 a 40 días, dice el reverendo William Branham, que estaremos sobre la tierra luego de la resurrección y la transformación. ¿Y qué vamos a estar haciendo? No se preocupen. Habrá una carpa catedral gigante donde habrá lugar y donde estará Dios manifestándose. La columna de fuego, como estuvo en el lugar santísimo sobre el arca del pacto en el tabernáculo que hizo Moisés, y como estuvo la columna de fuego sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto en medio de los 2 querubines de oro en el templo que construyó el rey Salomón. Allá estuvo en el lugar santísimo, y ahora en la edad del lugar santísimo tenemos la promesa que estará la columna de fuego, el ángel del pacto, y estará obrando cuando llegue el momento dentro de un cuartito pequeño, porque no será un espectáculo público como sucedía en las edades pasadas, pero estará haciendo cosas mayores que las que fueron hechas en edades pasadas. Y será en esa forma privada para que no haya imitaciones. Así está diseñado por Dios y así tiene que suceder. Como fue dicho, así va a suceder, porque fue dicho
por palabra de Dios a través de un profeta. La palabra, el pensamiento de Dios no es la palabra hablada, la palabra creadora hablada, hasta que no es hablada por un profeta, por el profeta que corresponde para hablarla en ese tiempo. Ven por ejemplo, las plagas que vinieron sobre Egipto, de las cuales Dios dijo que castigaría a la nación, que tendría cautivo al pueblo. Eso está en el capítulo 15 de Génesis, versos 12 al 19. Pero luego, hasta que Moisés nos habló, no vinieron esas plagas sobre Egipto. Dios se las habló a Moisés y todavía no podían venir hasta que Moisés no se parara y repitiera eso que Dios le había revelado. Y así también es para toda palabra de Dios que ha sido prometida. Ahora nos encontramos en el tiempo final, en donde toda bendición de la primogenitura estará siendo manifestada. Ha estado en la iglesia del Señor Jesucristo, que representa Efraín. Para este tiempo final hay cosas muy importantes que tienen que ser cumplidas. Están relacionadas a la iglesia, a los escogidos, porque la tercera etapa será para la iglesia novia y será también para las vírgenes insensatas y también será para el mundo y por consiguiente para el pueblo hebreo también, que será impactado porque verá todo eso que Dios estará llevando a cabo. Y la tercera etapa está prometida para ser manifestada ¿dónde? En una carpa catedral gigante, en donde habrá un cuartito pequeño de madera, y ahí estará la tercera etapa siendo manifestada. Nos preguntamos, ¿por qué no han estado interesados en que la tercera etapa se manifieste? En algunos continentes no han estado interesados. ¿Por qué? Porque no es para ellos. La tercera etapa es para el territorio donde esté cumpliéndose la edad de la piedra angular. Esas personas estarán interesadas en la manifestación de esta tercera etapa y sabiendo que será en una carpa catedral grande, gigante, en donde habrá un cuartito pequeño de madera, pues van a trabajar para que surja esa carpa catedral y aparezca también ese cuartito de madera dentro de esa carpa gigante y se mueva a ese lugar la columna de fuego, se manifieste ahí el ángel que acompañaba al reverendo William Branham y cumpla lo que él ha prometido, porque si él lo ha prometido, él lo tiene que cumplir. De Dios, por medio de la columna de fuego y el ángel que acompañaba al reverendo William Branham. Y por consiguiente él hará lo que fue dicho que haría en ese lugar pequeño, ese cuartito pequeño, en donde habrá alguien que para orar para que sucedan esas maravillas que están dichas que sucederán, entrará y cerrará la puerta, orará al Padre Celestial, y el Padre que oye en secreto le recompensará en público. Nadie verá cuando él esté orando o cómo estará haciendo él, pero en público verán a las personas saliendo sanas, saliendo bien. O sea, miren hasta dónde llega esa recomendación de Cristo. Cuando tú ores,
entra en tu cámara secreta y cierra la puerta, ora a tu Padre celestial que ve y que te oye en el cielo, y Él te recompensará en público. Vean cómo esa recomendación de Cristo tendrá también cumplimiento en ese cuartito pequeño que estará en esa carpa catedral. Eso es lo que está prometido para una manifestación grande de parte de Dios. Y ahora lo otro es que dijo el reverendo William Branham, que los grandes milagros y maravillas por los cuales los pentecostales están buscando es o son para los ministerios de Moisés y de Elías. Ahí estarán los ministerios de Moisés y de Elías. Era en el lugar santísimo que estaban los dos querubines de oro sobre el propiciatorio, y también en el templo que construyó Salomón. En adición estaban los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro, que son los ministerios de Moisés y Elías representados allí dentro del lugar santísimo. Por lo tanto, los ministerios de Moisés y Elías, operando en una misma edad, solamente son para la edad de la piedra angular. En edades pasadas no operaron, solamente operó el ministerio de Elías en la séptima edad. El ministerio del tercer Elías operó en el tiempo de Jesús. Operó entre los hebreos allá en la tierra de Israel, y luego en su cuarta manifestación operó el Espíritu Santo ese ministerio en la iglesia por cuarta ocasión, y en este tiempo final lo operará en la edad de la piedra angular, juntamente con el ministerio de Moisés. Tan simple como eso. Y eso es lo que va a ver el pueblo hebreo, y va a decir: esto es lo que nosotros estamos esperando. Tan sencillo como eso. Todo eso va a ser visto en el cumplimiento de la visión de la carpa. Por lo tanto, tenemos que trabajar para que se haga una realidad la visión de la carpa. Ahí estará la bendición del José Mayor, de Jesucristo, el ángel del pacto. Ahí estará la prosperidad espiritual para la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí será que vendrá en esa edad de la piedra angular, será que vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. ¿Y por qué será ahí? Sencillo, porque no fue en edades pasadas, y lo único ahora que queda es la edad de la piedra angular. ¿Ve? Por sentido común, cualquiera sabe que si no fue en el pasado, en edades pasadas que correspondían al lugar santo del templo espiritual, entonces es para el lugar santísimo del templo espiritual, que es la edad de la piedra angular. Es en esa edad donde se lleva a cabo una transformación. José, la fórmula de la prosperidad. Y también seremos prosperados espiritualmente y materialmente en gran manera. Y en el reino milenial de Cristo estaremos disfrutando toda esa prosperidad en todos los sentidos. Estaremos disfrutando de toda la bendición que hay en la primogenitura, con bendiciones del cielo y bendiciones de la tierra también. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de José, la fórmula de la prosperidad. Vamos a ver dónde se encuentra Miguel. Mientras él llega, Miguel es la persona que está a cargo
de toda esta labor con los ministros para respaldar la labor de Puerto Rico para la compra de los terrenos y la construcción de esa carpa catedral. Y yo estoy brazo a brazo con Miguel también, como ustedes, trabajando en ese proyecto, y ustedes también junto a sus congregaciones para que aparezca muy pronto y puedan también tener transmisiones directas desde ese lugar a sus congregaciones, y tendrán ustedes buenas pantallas. Ya quizás consigan equipos que tienen una imagen más grande y tener unas cuantas pantallas lo mejor posible distribuidas en los auditorios para que así reciban la señal lo mejor posible y tener buen equipo de audio, porque lo mejor es para el Señor y su iglesia. Por lo tanto, trataremos siempre de tenerle lo mejor a la congregación, y así que puedan estar atentos, viendo y oyendo y entendiendo, porque si ven bien y oyen bien, van a entender bien. Si el sonido no está bien, van a entender algunas palabras y otras no, y van a perder el sentido de lo que está siendo hablado. Por lo tanto, lo mejor debe ser para la obra de Cristo, para la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos esperando la coronación de la iglesia con vida eterna. O sea, será la glorificación. Así como Cristo fue glorificado, la iglesia será glorificada. Ya Él tiene su cuerpo glorificado, y ahora me falta a mí también tenerlo. ¿Y a quién más? A cada uno de ustedes y a todos los hermanos de todas las iglesias, de todas las congregaciones. La coronación de la iglesia del Señor Jesucristo. Tiene que ser completada la iglesia para que llegue ese momento. Ahora, como edad, ya la iglesia está en la edad de corona. Pero ahora falta la coronación como individuos. Y luego, cuando esté cada creyente en Cristo glorificado, toda la iglesia como cuerpo místico estará glorificada. La iglesia será una iglesia glorificada, con cuerpos eternos y por consiguiente con vida eterna física. Y eso será una nueva raza con vida eterna y con todo el poder que perdió Adán y Eva en el principio. Serán todos iguales a Jesucristo, jóvenes, cuerpos eternos y glorificados, y con todo el poder de Dios por medio de Cristo. Así es que, así como dijo Cristo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, así también la iglesia será. Ya lo tiene, pero ahora lo tendrá en una forma plena como está en Jesucristo. Y entonces la palabra yo dije dioses sois se cumplirá plenamente. Los hijos de Dios son herederos de Dios, de todo lo que Dios tiene. Y ahora, para ese reino de Cristo, vamos a estar allí presentes. Dice que Cristo nos ha limpiado con su sangre de todo pecado y nos
ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 6. Apocalipsis capítulo 5, versos 8 al 11. Y Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6. Estamos esperando una bendición muy grande. La iglesia ha estado en forma progresiva y ahora se encuentra en la etapa más gloriosa, la etapa de coronación. La coronación de la iglesia del Señor Jesucristo. Es un privilegio grande ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ser un ministro de la iglesia de Jesucristo es un privilegio muy grande. Por lo cual, yo estoy muy agradecido a Cristo. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Y yo le doy gracias a Cristo por ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde. Y mientras llega Miguel, reitero el aprecio y agradecimiento que estuvo expresándoles el reverendo José Benjamín Pérez de Puerto Rico con relación al respaldo que le han estado dando a Puerto Rico en y para la construcción de la carpa catedral y la compra de los terrenos correspondientes para ese proyecto tan importante. Yo también estoy respaldando a Puerto Rico en ese proyecto. Estoy brazo a brazo con Puerto Rico en esa labor. Y también el misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín, el cual con ustedes está respaldando ese proyecto. Espero que ya en estos días puedan tener la segunda parte del pronto para que estén tranquilos ellos y todos nosotros también, porque la iglesia llegará a esa etapa en donde la culminación, llamada la tercera etapa, será manifestada. Esa tercera etapa será manifestada en una carpa catedral gigante. Ahí estará la columna de fuego que guió al pueblo hebreo, estará el ángel del pacto allí, estará el ángel que guió al reverendo William Branham también, y ahí estaré yo también. Y estarán también muchas más personas. Y se estará transmitiendo por todos los países a través de satélite, a través de televisión y a través de internet. Y los que están en otros países estarán viendo como si estuvieran allá. Y lo mismo sucederá con los milagros que están prometidos. Podrán ocurrir en las personas que estarán allá o que estarán en otros países. Creemos que esa será la carpa catedral que vio el reverendo William Branham. Y hacer que se haga una realidad le corresponde a la iglesia del Señor Jesucristo. En la edad de la piedra angular. Ya para las demás edades ya no hay un proyecto de esa clase. Y ahora esperamos grandes bendiciones de parte de Dios y queremos llegar pronto al cumplimiento de la visión de la carpa
donde se estará cumpliendo la tercera etapa, donde la voz de los 7 truenos estará hablando, la voz de Cristo. Sin el cumplimiento de esa visión de la carpa, no nos vamos a ir de aquí. No vamos a ir de la tierra. Dios va a mostrar su poder. Será una etapa de adopción. Dios va a estremecer el mundo. Dios va a crear brazos y piernas en el cumplimiento de la tercera etapa, que será en una carpa catedral. Por lo tanto, deseamos que pronto aparezca en la escena, en el cuerpo místico de Cristo, en la edad correspondiente a este tiempo final. No podía ser para otra edad. Aunque se tratara de ser en otra edad, el cumplimiento no podía llevarse a cabo. Y ahora nos ha tocado a nosotros trabajar en ese proyecto. Y lo hacemos con toda nuestra alma y con amor divino que brota de nuestro corazón, de nuestra alma, porque amamos a Cristo. Estamos muy agradecidos a Dios por Jesucristo. Es una obra de amor y de fe. Y por consiguiente es las obras de la fe. Son obras de fe. Esperamos que esa obra de fe pronto se haga una realidad. Es como el arca que estaba construyendo Noé. Era una obra de fe. No llovía. Y la estaba construyendo en un monte. No la estaba construyendo cerca del mar, en un monte. Todos sabemos, conforme a las palabras proféticas del reverendo William Branham, que la parte culminante para el día postrero en medio de la iglesia del Señor Jesucristo será en medio de una carpa catedral gigante que va a aparecer en medio de los creyentes, en medio del cristianismo va a aparecer y Dios va a estar allí manifestándose. Tenemos que seguir el consejo de San Pablo, que nos dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe heredan las promesas. Esta es una promesa divina y habrá un pueblo que estará trabajando en pro de esta promesa y va a conquistar esa promesa haciéndola una realidad. Queremos que se haga una realidad en la América Latina y el Caribe. O sea, en el territorio de los latinoamericanos, que es el territorio que faltaba por tener una etapa de la iglesia, una edad, y que ahora le ha tocado la edad de la piedra angular. Ya las demás edades pasaron
y por consiguiente no puede cumplirse esa promesa en una edad que ya pasó. Tiene que ser en una edad que esté vigente y la única es la edad de la piedra angular. Por eso, trabajemos todos brazo a brazo en ese proyecto que Puerto Rico está llevando a cabo. Yo estoy brazo a brazo también con Puerto Rico en ese proyecto. Recuerden, una cosa es decir, yo creo la promesa de esa visión de la carpa, y otra cosa es trabajar para que se haga realidad la promesa de la visión de la carpa. Decir que se cree en algo y no hacer nada para que se convierta en una realidad es más bien creer y no obrar. Y la fe sin obras es muerta en sí misma. Se cree para obtener algo que Dios ha prometido. Y por consiguiente, al creer, se hace todo aquello que sea necesario para que se haga realidad lo que Dios ha prometido. La liberación del pueblo hebreo, por ejemplo, era una promesa que Dios había dado a Abraham en el capítulo 15, versos 12 al 19 del Génesis, donde le dijo que su simiente sería extranjera en una tierra ajena y sería allí esclava, extranjera y esclava por 400 años. Pero luego Dios los libertaría con mano poderosa y castigaría a aquella nación que los tendría esclavizados. Esa promesa se hizo una realidad cuando Moisés la creyó y escuchó la voz de Dios por medio de su ángel, enviándolo a Egipto para libertar al pueblo, para lo cual Dios colocó su palabra en la boca de Moisés. Y Moisés fue hablando la palabra al pueblo hebreo y también al faraón, hablando la palabra de Dios que tenía que ser hablada en aquel tiempo. Por lo tanto, Moisés creyó la promesa de Génesis capítulo 15 y creyó en el tiempo correspondiente para el cumplimiento de esa promesa y obró. Fue a Egipto y lo acompañó el mismo ángel que le habló, el cual es el ángel de Dios y el cual es Cristo en su cuerpo angelical. Él conquistó esa promesa por la fe y fue hecha una realidad. Así son todas las promesas de Dios. Hay que escucharlas y creerlas, porque escuchándolas la fe nace, se cree, se acepta y se trabaja en pro de esa promesa. Y luego se hace una realidad. Y ahora, la liberación del pueblo hebreo se hizo una realidad porque Moisés creyó y obró basado en esa promesa. Y así también los creyentes en Cristo del día postrero, en la edad correspondiente a este tiempo, estarán trabajando en pro de esa visión de la carpa catedral,
donde Dios estará presente, el ángel del pacto Cristo estará presente en Espíritu Santo y estarán allí presentes también los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías. Por eso es tan importante esa visión y su cumplimiento. Del cumplimiento de esa visión depende lo que Dios va a hacer en este tiempo final para darle la fe para ser transformados a los creyentes en Cristo y luego para la resurrección de los muertos en Cristo. Ahí estará la presencia de Dios. Por lo tanto, trabajamos en pro de ese proyecto de la carpa catedral y sus terrenos que en Puerto Rico están llevando a cabo. Así es que ministros, junto a sus congregaciones, adelante en todo lo que están haciendo y con un esfuerzo mayor en estos días para que así pronto sea una realidad ese proyecto de la carpa catedral y sus terrenos. Que Dios los bendiga y les guarde y les use siempre grandemente en su obra en este tiempo final.